El océano rugía mientras se retiraba de la escarpada costa de Novara 7, revelando la arena volcánica negra y las afiladas formaciones rocosas que definían este litoral hostil. Finn observaba el retroceso del agua, su rostro curtido marcado por años de lucha contra los elementos en este mundo implacable. El cielo, pesado con nubes de tonos púrpuras, proyectaba un brillo inquietante sobre el paisaje. «Otra hora», murmuró Finn para sí mismo, revisando el primitivo reloj que había fabricado con materiales locales. Las mareas en este planeta no se parecían en nada a las de la Tierra. Cuando subían, lo hacían con furia, un muro de agua que podía ascender 20 metros en cuestión de minutos. Quedar atrapado al aire libre significaba una muerte segura. Finn se movía con una eficiencia ensayada, revisando las redes tejidas a mano que había colocado en las pozas de marea. Estas excursiones diarias eran peligrosas, pero necesarias. La población nativa, los Enevarín, rara vez se aventuraba a la costa, ya que su fisiología no estaba adaptada a la aplastante gravedad del planeta cerca del agua. Pero Finn se había adaptado. Su cuerpo humano se había fortalecido durante los 3 años transcurridos desde que la nave colonial se desintegró en órbita, esparciendo a los supervivientes por la superficie del planeta. Había construido su hogar en lo alto de los acantilados, a salvo incluso de las mareas más extremas. El refugio era tosco pero eficaz, construido con materiales recuperados de la nave y madera nativa. Desde allí, podía ver a kilómetros en todas direcciones, un sistema de alerta temprana para los peligrosos patrones climáticos que barrían desde el vasto océano. El primer año casi lo mata. Finn recordaba aquellos días oscuros con un escalofrío, la lucha desesperada por salvar lo que podía de su cápsula de escape antes de que la marea la reclamara, la noche que pasó acurrucado en una cueva poco profunda mientras las tormentas rugían afuera, las frutas venenosas que lo habían dejado delirando y vomitando durante días. Todavía llevaba las cicatrices de su primer encuentro con los depredadores costeros, cazadores de 6 extremidades con colas de púas que lo habían acorralado en la playa. Solo un salto desesperado hacia las rompientes olas lo había salvado, aunque las corrientes casi se lo llevaron en su lugar. La supervivencia había sido una educación brutal. Cada error cobraba su precio en sangre o dolor. Pero los humanos eran adaptables. Esa era su fortaleza. Había aprendido que plantas se podían comer, cuáles mataban y cuáles podían curar. Había estudiado las mareas hasta poder predecirlas con una precisión asombrosa. Había fabricado armas, una lanza con punta de púas de depredador, un cuchillo tallado en el extraño vidrio negro que se formaba cuando un rayo golpeaba la arena de la playa. Una vez hubo otros de la nave colonial. 6 meses después del accidente, se había encontrado con un grupo de 3 supervivientes que caminaban por la costa. 2 hombres y una mujer, todos exespecialistas en agricultura. Se quedaron con él por un tiempo, pero la batalla constante contra los elementos los había agotado. Se marcharon en busca de un terreno más fácil tierra adentro, a pesar de las advertencias de Finn sobre los depredadores que merodeaban por los valles. Nunca los volvió a ver, aunque a veces todavía escudriñaba el horizonte, esperando una señal de fuego o alguna señal de que habían sobrevivido. El año pasado, había encontrado pruebas de su destino. Mientras cazaba en un valle a 15 kilómetros tierra adentro, se topó con los restos de un campamento improvisado. Tela rasgada de uniformes de la colonia, herramientas rotas y 3 sencillas lápidas hechas con restos de la nave. Los depredadores los habían encontrado primero. Finn había permanecido de vigilia junto a aquellas tumbas rudimentarias durante horas, con el peso de la soledad oprimiéndolo como la implacable gravedad del planeta. Después de eso, dejó de buscar a otros supervivientes. Era mejor centrarse en su propia supervivencia que alimentar falsas esperanzas. Un destello de movimiento captó su atención, algo inusual durante la marea baja, cuando la mayoría de las criaturas nativas se retiraban con el agua. Entrecerrando los ojos contra la tenue luz, Finn distinguió una pequeña figura que corría por el lecho marino expuesto hacia él. La niña de piel azul no podía tener más de 8 años según los estándares de la Tierra. Sus manos de 4 dedos se agitaban frenéticamente mientras se movía por el terreno traicionero con una agilidad notable. «Ludnos, Ludnos», gritó la niña, usando la palabra Enevarín para humano. «Ayuda, por favor»,
Humano. Mi madre está atrapada. Finn soltó la red que estaba reparando y se enderezó, inmediatamente alerta. ¿Dónde? Preguntó, agarrando su mochila de herramientas y la lanza afilada con la que siempre viajaba. En la gruta profunda, jadeó la niña, señalando hacia una lejana formación rocosa. Recoge las conchas brillantes. Las rocas cayeron. No puede salir. Finn miró el horizonte y luego su reloj. La gran marea comenzaría a regresar pronto. Una vez que empezara, tendrían minutos, no horas, antes de que las cuevas se inundaran. Guíame, dijo, echándose la mochila al hombro. ¡Corre! La niña, que Finn ahora notó que era una hembra, se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente. A pesar de la aplastante gravedad cerca de la costa, se movía con la desesperación de alguien cuyo mundo estaba a punto de colapsar. Finn la siguió, con los músculos ardiendo a cada paso sobre la arena negra y húmeda. ¿Tu nombre?, le preguntó Finn mientras corrían. Ilia, respondió ella sin disminuir la velocidad. Mi madre es Nerra. Ella provee para nuestro clan. Finn procesó esta información mientras sorteaban enormes pozas de marea y afiladas formaciones rocosas. Los Enevarín vivían en grupos familiares que llamaban clanes, generalmente familias extensas lideradas por una matriarca que tomaba las decisiones y proporcionaba los recursos. Si Nerra estaba atrapada, todo su clan sufriría. Mientras corrían, la playa comenzó a temblar bajo sus pies. Finn reconoció las señales de advertencia, un temblor previo a la marea causado por las masivas fuerzas gravitacionales que impulsaban los patrones de marea extremos de Novara 7. Se estaban quedando sin tiempo más rápido de lo que había calculado. Más rápido. Le urgió a Ilia, que ya estaba al límite de su capacidad física. Los temblores se intensificaron y pequeñas fisuras comenzaron a abrirse en la arena húmeda a su alrededor, liberando chorros de aire atrapado desde abajo. A lo lejos, pudo oír el primer murmullo grave de la marea que regresaba. Llegaron a la entrada de la gruta, una boca negra y bostezante en la pared del acantilado, justo cuando el reloj de Finn indicaba 40 minutos para el regreso de la marea. Dentro, un montón de rocas derrumbadas bloqueaba el pasaje principal, con solo una pequeña abertura cerca de la parte superior. «¡Madre!», llamó Ilia a través del hueco. «El humano viene a ayudar». Una voz débil respondió desde las profundidades de la cueva. «El agua regresa pronto. Ve a un lugar alto, Ilia». Finn evaluó el bloqueo. Las rocas eran demasiado grandes para moverlas rápidamente, y cavar probablemente causaría más derrumbes. Examinó el acantilado sobre ellos, recordando la geología de estas formaciones costeras. «Estas grutas suelen tener bufaderos», dijo, señalando hacia arriba. «Aberturas por donde el agua y el aire escapan durante la marea alta. Si podemos encontrarlo». Ilia asintió frenéticamente. «Sí, el aliento del mar, pero está ahí arriba». Señaló la pared vertical del acantilado que se elevaba al menos 10 metros sobre ellos. Finn desenrolló una cuerda de su mochila, recuperada de los aparejos de la nave y reforzada con fibras nativas. «Yo escalaré. Tú quédate aquí y sigue hablando con tu madre». Sin esperar respuesta, Finn comenzó a escalar la resbaladiza pared de roca. Años de construcción de naves habían fortalecido sus manos, y la supervivencia en Novara 7 había afinado su cuerpo hasta la máxima condición. Aún así, la piedra húmeda cubierta de algas ofrecía agarres traicioneros, y 2 veces estuvo a punto de caer. La gravedad alienígena, aplastante cerca del agua, disminuía ligeramente con la altura, dándole cierta ventaja a medida que subía. A mitad de camino, ocurrió el desastre. El saliente que Finn había usado como apoyo se desmoronó bajo su peso. Cayó 3 metros antes de que sus reflejos se activaran, permitiéndole agarrarse a una estrecha repisa. Un dolor agudo le recorrió el hombro mientras la articulación absorbía el impacto de todo su peso. La sangre brotaba de sus palmas laceradas, haciendo la escalada aún más peligrosa. Abajo, Ilia gritó alarmada. «Estoy bien», gritó Finn, aunque estaba lejos de estarlo. Su brazo izquierdo amenazaba con ceder, y podía sentir la sangre caliente deslizándose por su antebrazo. Apretando los dientes, se obligó a continuar.
No había tiempo para el dolor, no con una vida en juego. La pared de roca vibraba con creciente intensidad. Otra señal de advertencia. La marea se acercaba más rápido de lo normal. Algo en la alineación planetaria de hoy estaba acelerando las fuerzas de la marea. Ya no solo estaba en juego la vida de Nerra, sino la de los tres si no se movían rápidamente. ¿Aún puedes oír a tu madre?, le preguntó Finn. Sí, dice que el agua ya le llega a los pies. El corazón de Finn se aceleró. La marea estaba comenzando antes de lo esperado. Tenían menos tiempo del que pensaba. A unos 6 metros de altura, encontró lo que buscaba, un estrecho pozo vertical que descendía hacia la roca. Durante la marea alta, el agua comprimiría el aire en el sistema de cuevas, forzándolo a salir a través de esta chimenea natural. Ahora podría ser su única oportunidad de rescate. Lo encontré, le gritó a Ilia. Voy a bajar una cuerda. Dile a tu madre que se la ate alrededor. Finn aseguró su posición y dejó caer la cuerda por el bufadero, rezando para que fuera lo suficientemente larga como para llegar a la Nevarine atrapada. Durante unos tensos momentos, no sintió nada. Luego, 3 tirones secos señalaron que Nerra tenía la cuerda. La tiene, confirmó Ilia desde abajo. Finn se afianzó contra la pared de roca, enrollándose la cuerda alrededor de la cintura y los hombros en el arnés de marinero que había usado innumerables veces en los barcos oceánicos de la Tierra. La marea ya estaría entrando a raudales, llenando las cámaras inferiores de la gruta con una fuerza aplastante. Tira, Ilia, instruyó Finn. Ayúdame a tirar. Juntos, tiraron de la cuerda. Finn podía sentir el peso en el otro extremo, más pesado de lo que esperaba. Los Nevarine parecían delgados, pero su densa estructura muscular los hacía sorprendentemente pesados en términos relativos a la tierra. De repente, un chorro de agua de mar brotó del bufadero. La primera oleada de la marea entrante comprimiendo el aire en el sistema de cuevas. El tiempo se agotaba. ¡Tirad!, rugió Finn, con los músculos gritando mientras se inclinaba hacia atrás en su precario apoyo. Centímetro a centímetro, la cuerda se movía hacia arriba. Primero apareció una mano azul, agarrando el borde del bufadero, luego una cabeza. La Nevarine era más grande de lo que Finn había anticipado, su piel de un azul más profundo que la de su hija, marcada con los elaborados patrones de crestas que denotaban edad y estatus entre su especie. Con un último esfuerzo, Finn sacó a Nerra del bufadero justo cuando otro chorro de agua, más fuerte, brotó detrás de ella. Se derrumbó en la estrecha repisa junto a él, jadeando, con las hendiduras respiratorias branquiales de su cuello agitándose rápidamente. Gracias, humano, logró decir entre respiraciones trabajosas. ¿Las conchas? Las dejé caer. Olvida las conchas, dijo Finn, asegurando ya una nueva cuerda de anclaje para el descenso. Tenemos que subir más antes de que la marea principal nos alcance abajo. Ilia saltaba y gritaba de alivio, pero su celebración fue breve. Un rugido distante resonó sobre el agua, el sonido del muro de marea que se acercaba. Durante mareas bajas extremas como la de hoy, el agua no subía gradualmente, sino que llegaba como una oleada masiva, un muro de agua que podía alcanzar alturas de 6 metros en su embestida inicial. Ilia, corre hacia el sendero alto, le gritó Nerra a su hija, de repente alerta ante el nuevo peligro. La niña se giró de inmediato y corrió hacia un estrecho sendero que serpenteaba por la ladera del acantilado, diseñado por los Nevarine para un escape rápido durante emergencias de marea. Finn ayudó a Nerra a ponerse de pie, notando el profundo corte en su pierna que supuraba sangre verdosa. ¿Puedes bajar por donde subí?, le preguntó. Nerra negó con la cabeza. No lo suficientemente rápido. Señaló otro camino que evitaba la peor parte del acantilado. Por aquí se llega a terreno elevado. Juntos, treparon por la pared de roca mientras el rugido del agua que se acercaba se hacía más fuerte. Finn miró hacia atrás y vio una línea oscura en el horizonte. El muro de marea era visible ahora, corriendo hacia la orilla con una velocidad aterradora. Llegaron al sendero alto justo cuando la roca bajo sus pies comenzó a temblar. La primera ola había golpeado la base del acantilado. Trozos de piedra se desprendieron, cayendo al agua agitada de abajo.
Una grieta apareció en el camino por delante, ensanchándose mientras la observaban. «¡Salta!», gritó Finn, agarrando el brazo de Nerra. Saltaron sobre la creciente fisura justo cuando la sección del camino detrás de ellos se derrumbó. Nerra aterrizó torpemente, su pierna herida cediendo bajo su peso. Finn la sujetó antes de que pudiera caer, casi llevándola en brazos mientras continuaban su desesperada escalada. Alcanzaron a Ilia momentos después. La niña había encontrado refugio en una pequeña alcoba, protegida del viento que había comenzado a aullar a su alrededor a medida que la marea que se acercaba perturbaba la atmósfera. «¡Madre!», gritó, corriendo a abrazar a Nerra. «No hay tiempo», interrumpió Finn. «Tenemos que llegar a un terreno más alto». El impacto de la primera ola masiva envió temblores a través de la piedra bajo sus pies. El agua se estrelló contra la roca con fuerza suficiente para hacer temblar toda la pared del acantilado. La entrada a la gruta desapareció en segundos, y el bufadero estalló con un geyser de espuma blanca que alcanzó 10 metros en el aire. Si hubieran sido unos minutos más lentos, los tres habrían quedado atrapados o aplastados por la marea entrante. El camino por delante se estaba deteriorando rápidamente a medida que la pared del acantilado recibía todo el embate del asalto de la marea. Una sección 6 metros más adelante cedió de repente, dejando un hueco demasiado ancho para saltar. «Estamos atrapados», dijo Nerra, con la voz tranquila a pesar de la grave situación. Finn examinó sus alrededores, buscando alternativas. El acantilado sobre ellos era demasiado escarpado para escalar, especialmente con Nerra herida, y el camino detrás se había derrumbado. «Ahí», dijo, señalando una estrecha fisura en la pared de roca. «Eso podría llevar a otro camino». La grieta era apenas lo suficientemente ancha como para que pudieran pasar, y Nerra tuvo que reprimir un grito de dolor cuando su pierna herida rozó la piedra áspera. El pasadizo se adentraba más en el acantilado de lo que Finn esperaba, abriéndose finalmente a una pequeña caverna con varios túneles ramificados. «¿Por dónde?», preguntó Ilia, su voz resonando en el espacio cerrado. Finn estudió los túneles, notando la débil brisa que venía de uno. «Corriente de aire significa una salida», dijo, señalando ese pasaje. «Por aquí». El túnel ascendía de manera constante, a veces tan estrecho que tenían que girar de lado para avanzar. 2 veces tuvieron que retroceder cuando el pasaje terminaba en un callejón sin salida. El tiempo se agotaba. La marea seguiría subiendo durante horas, pudiendo inundar incluso estos túneles más altos. Mientras navegaban por el oscuro pasaje, Nerra se detuvo de repente. «Escuchad», susurró. Finn aguzó el oído y lo captó. Un débil sonido de rascado proveniente de algún lugar más adelante. Algo más estaba en estos túneles. «Quedaos detrás de mí», ordenó, agarrando su lanza con fuerza mientras procedían con mayor cautela. El túnel se ensanchó en otra pequeña cámara, y la antorcha improvisada de Finn iluminó algo que le heló la sangre. Tirados en el suelo de piedra yacían los restos disecados de otro Nevarín, su cuerpo parcialmente momificado por el aire seco. La causa de la muerte era clara: profundos surcos en la piel de tonos azules y un cráneo aplastado por poderosas mandíbulas. «Un dorso crestado», susurró Nerra, reconociendo el patrón de la matanza. «Cazan en estas cuevas durante la marea alta, cuando sus presas habituales son empujadas a terrenos más elevados». Como si sus palabras lo hubieran invocado, un gruñido bajo resonó en la cámara. Desde un túnel sombrío frente a su entrada, 2 ojos brillantes reflejaron la luz de la antorcha. El depredador emergió lentamente, una criatura sinuosa de 4 patas con una cresta de placas óseas a lo largo de su espina dorsal y mandíbulas que podían triturar rocas. Era más pequeño que los cazadores de 6 extremidades de las llanuras abiertas, pero en estos espacios confinados, mucho más peligroso. «No corráis», dijo Finn en voz baja. Activa su instinto de persecución. Manteniendo sus movimientos deliberados, le pasó la antorcha a Nerra y preparó su lanza. El dorsocrestado observaba, su cabeza balanceándose de lado a lado mientras evaluaba a estos intrusos en sus terrenos de caza. Finn se había enfrentado a estas criaturas antes. Eran depredadores de emboscada, prefiriendo atacar por detrás o desde arriba.
Este estaba evaluando si eran una presa fácil o demasiados problemas. Necesitaba convencerlo de lo segundo. Con un grito repentino, Finn se lanzó hacia adelante, clavando su lanza hacia la cara de la criatura sin llegar a golpearla. El dorsocrestado retrocedió, sorprendido por esta exhibición agresiva de lo que había considerado una presa. Finn continuó el farol, gritando y haciéndose parecer más grande mientras mantenía la lanza entre ellos. El enfrentamiento duró varios minutos tensos. Finalmente, el dorsocrestado retrocedió, retirándose por su túnel con un último gruñido de advertencia. Buscaría presas más fáciles en otro lugar. Volverá con otros, advirtió Nerra. Cazan en pequeñas manadas. Entonces tenemos que movernos, respondió Finn, recuperando la antorcha. Eligieron un túnel diferente, uno que se inclinaba más abruptamente hacia arriba. El aire se volvió más fresco a medida que subían, dándoles esperanza. Finalmente, justo cuando la antorcha improvisada de Finn comenzaba a chisporrotear, encontraron una abertura. La salida. Los llevó a una repisa elevada, muy por encima del nivel del agua, con un camino despejado hasta el refugio de Finn en el acantilado. No se detuvieron hasta llegar al refugio de Finn, muy por encima de la marca de la marea alta. Solo entonces se detuvieron para recuperar el aliento y evaluar su situación. Tu hogar, dijo Nerra, mirando la modesta vivienda de Finn con nuevos ojos. Está bien situado. La necesidad, respondió Finn simplemente, sacando sus suministros médicos, una mezcla de materiales recuperados de la colonia y remedios nativos que había descubierto a base de prueba y error. Déjame ver tu pierna. Mientras limpiaba y vendaba la herida, Finn aprendió más sobre sus inesperadas invitadas. Nerra no era solo una proveedora para su clan, sino su líder, una de las ancianas más respetadas de la comunidad en Evarín costera. Las conchas que había estado recolectando contenían una sustancia que, procesada correctamente, podía tratar una enfermedad respiratoria que afectaba a varios miembros del clan. Nuestra sanadora puede crear más medicina, le aseguró Nerra cuando Finn expresó su preocupación por las conchas perdidas. Pero sin ti, nuestro clan habría perdido mucho más hoy. Colocó una mano de 4 dedos sobre su brazo, un gesto significativo de una especie que generalmente evitaba el contacto físico con extraños. Te debemos una deuda de vida, Finn de la tierra. La tormenta que llegó esa noche hizo imposible que Nerra e Ilia regresaran a su clan. El viento aullaba alrededor del refugio de Finn, golpeando la lluvia contra las paredes reforzadas con una furia implacable. Los relámpagos partían el cielo, seguidos de truenos que sacudían los cimientos mismos del acantilado. Tales tormentas eran comunes en Novara 7, pero esta era particularmente violenta. Durante la noche, una sección de la pared del acantilado debajo del refugio de Finn cedió, derrumbándose en el mar embravecido. Toda la estructura se estremeció, despertando a los 3 de un sueño inquieto. Debemos movernos, dijo Nerra, sus ojos multifacetados brillando en la oscuridad. Este lugar ya no es seguro. Finn revisó las vigas de soporte que había instalado precisamente para este escenario. 2 se habían agrietado bajo la tensión, dejando el refugio parcialmente comprometido. Si se derrumbaba más parte del acantilado, ellos irían con él. Hay un sistema de cuevas más adentro, dijo, reuniendo sus suministros de emergencia. Comida, agua, armas y herramientas empaquetadas para una evacuación rápida. Podemos refugiarnos allí hasta que pase la tormenta. Navegar por los senderos del acantilado en una oscuridad casi total, azotados por el viento y la lluvia, puso a prueba incluso el conocimiento del terreno de Finn. 2 veces se vieron obligados a retroceder cuando los escombros caídos bloquearon su ruta. Ilia tropezó una vez, casi cayendo por el borde antes de que Nerra la agarrara del brazo con reflejos de relámpago. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la cueva, los 3 estaban agotados y empapados hasta los huesos. La cueva en sí era seca pero fría, con paredes lisas que sugerían que alguna vez había sido parte de un sistema de ríos subterráneos. Finn encendió un pequeño fuego con materiales de su mochila, las llamas proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. ¿Estabas preparado para esto?, observó Nerra mientras Finn distribuía raciones de emergencia, carne seca y frutas nativas en conserva.
En este mundo, o te preparas o mueres, respondió Finn. La afirmación no era filosófica, sino práctica, una lección aprendida a través de la dura experiencia. Su refugio en la cueva resultó ser más de lo que parecía. Al segundo día, mientras exploraba pasajes más profundos en busca de más leña, Finn descubrió extrañas marcas grabadas en la piedra. Patrones geométricos y símbolos que no coincidían con ninguna escritura en Nevarine que hubiera visto. Esto no fue hecho por mi gente, confirmó Nerra cuando se las mostró. Los patrones son incorrectos. ¿Podría haber otra especie inteligente en este planeta? Preguntó Finn. Nerra negó lentamente con la cabeza. No que hayamos encontrado, pero Novara 7 es vasto y gran parte de él permanece inexplorado. El descubrimiento añadió una nueva tensión a su refugio. Si algo más inteligente había usado estas cuevas, podría regresar. Finn estableció una rotación de vigilancia y movieron su campamento más cerca de la entrada, listos para huir si fuera necesario. En la tercera noche, mientras la tormenta finalmente comenzaba a amainar, lo oyeron, un rascado bajo y rítmico proveniente de los túneles más profundos. Finn apagó el fuego de inmediato, sumiéndolos en la oscuridad. A la tenue luz que se filtraba por la boca de la cueva, vio a Nerra acercar a Ilia, su cuerpo posicionado protectoramente entre su hija y el sonido desconocido. El rascado se hizo más fuerte, acompañado ahora por un chasquido que le erizó el vello de la nuca a Finn. Agarró su lanza, posicionándose entre sus compañeras y lo que se acercaba. Una extremidad pálida y segmentada emergió de la oscuridad, seguida de otra. La criatura que se arrastró a la vista no se parecía a nada que Finn hubiera visto en este mundo. Un ser masivo, parecido a un artrópodo, con múltiples patas articuladas y un duro exoesqueleto. Su cabeza tenía ojos compuestos que brillaban débilmente en la oscuridad y mandíbulas chasqueantes que parecían diseñadas para cortar piedra. La criatura se detuvo, sus antenas moviéndose en su dirección. Finn contuvo la respiración, sabiendo que una sola lanza sería poca defensa contra tal criatura. A su lado, Nerra permanecía perfectamente quieta, su mano cubriendo la boca de Ilia para evitar cualquier sonido. Por un tenso momento, la criatura pareció estudiarlos. Luego, para asombro de Finn, comenzó a grabar nuevas marcas en el suelo de la cueva con uno de sus apéndices afilados. Cuando terminó, se retiró de nuevo al túnel sin agresión, sus muchas patas haciendo el mismo sonido rítmico de rascado mientras desaparecía. Solo cuando el sonido se desvaneció por completo, se atrevieron a moverse. Finn se acercó con cautela a las marcas frescas, usando una pequeña luz de emergencia de su mochila para examinarlas. Es un mapa, se dio cuenta, trazando las líneas con el dedo. Muestra el sistema de cuevas y una salida. ¿Por qué nos ayudaría?, preguntó Nerra, aún manteniendo a Ilia cerca. Quizás solo quiere que nos vayamos de su territorio, sugirió Finn. Sin pelear. Pasaron una noche inquieta vigilando la entrada del túnel, pero la criatura no regresó. Por la mañana, siguieron el camino indicado y encontraron, como prometía, una salida que los llevó a un valle protegido, lejos de la costa azotada por la tormenta. Al salir del sistema de cuevas, se encontraron con un paisaje que ninguno de los dos había explorado antes. Un valle oculto protegido por altos acantilados por todos lados. A diferencia de la dura región costera o las llanuras abiertas donde el clan Nevarine tenía su hogar, este valle era exuberante en vegetación. Pozas de agua cristalina alimentadas por manantiales subterráneos salpicaban el área, y extrañas plantas luminiscentes crecían en abundancia. Este lugar, susurró Nerra, sus ojos multifacetados abiertos de asombro. Está protegido de los peores patrones climáticos del planeta. Finn asintió, inspeccionando el valle con ojo de constructor de naves. Los acantilados bloquean el viento. El agua es dulce. Y mira, señaló varias aberturas de cuevas visibles en las paredes del acantilado. Refugio natural. Deberíamos recordar este lugar, dijo Nerra, por si el clan alguna vez necesita reubicarse. Pasaron un día recuperándose en el valle, reponiendo sus suministros y permitiendo que la pierna herida de Nerra descansara. Ilia exploró las pozas, descubriendo criaturas parecidas a peces con cuerpos translúcidos que se deslizaban entre las plantas submarinas.
Finn catalogó la vegetación comestible, recolectando muestras para cultivar más tarde. Cuando finalmente partieron hacia el asentamiento en Nevarine, llevaban consigo no solo el recuerdo de su supervivencia compartida, sino también el conocimiento de un posible nuevo hogar, uno mejor adaptado a las necesidades de ambas especies que sus ubicaciones actuales. Pasaron 3 días en la cueva mientras la tormenta rugía afuera. Durante ese tiempo, Finn y Nerra intercambiaron historias. Él, de la Tierra y la fallida misión colonial. Ella, de la historia en Nevarine y los desafíos que su gente enfrentaba al adaptarse a un mundo que no había evolucionado para soportar su biología. Éramos exploradores, explicó ella, buscando nuevos mundos para estudiar. Cuando nuestra nave fue dañada por una tormenta de iones, nos vimos obligados a aterrizar aquí. Eso fue hace 30 ciclos. Señaló a su hija. Ilia es de la segunda generación nacida en este mundo. Os habéis adaptado bien, señaló Finn. Igual que tú, respondió ella, quizás mejor que la mayoría de los de tu especie. Cuando la tormenta finalmente amainó, emergieron para encontrar el paisaje transformado. Se habían tallado nuevos canales en la ladera del acantilado, y la playa de abajo estaba llena de escombros, algunos naturales, otros claramente del refugio parcialmente derrumbado de Finn. Tendré que reconstruir, dijo, inspeccionando el daño con ojo experto. Más fuerte esta vez. O quizás, sugirió Nerra con cuidado, podrías considerar otra ubicación por completo. Los tres compartieron una comida de pescado en conserva y tubérculos nativos, la comunicación limitada por las barreras del idioma, pero mejorada por el lenguaje universal de la supervivencia y la gratitud. Al caer la noche, Finn los llevó a la pequeña habitación secundaria que había construido para almacenamiento. Podéis descansar aquí, dijo, arreglando su ropa de cama de repuesto para su comodidad. Ilia ya se había quedado dormida, agotada por el trauma del día. Nerra se sentó junto a su hija, sus grandes ojos multifacetados reflejando la tenue luz de la lámpara de aceite de Finn. «Vives solo», observó. «Sin clan». Finn asintió, la familiar punzada de aislamiento invadiéndolo. La nave se partió. Algunos sobrevivimos, pero nos dispersamos. No he encontrado a otros. Y sin embargo, prosperas aquí, al borde de la gran agua. Nerra señaló su bien construido refugio, las herramientas que había fabricado, las reservas de comida que había acumulado. La mayoría de mi gente evita este lugar. La gravedad tira con demasiada fuerza cerca del agua. Los humanos se adaptan, dijo Finn simplemente. Es lo que hacemos. Quizás, respondió Nerra, su voz adquiriendo una cualidad formal. Es hora de que te adaptes con otros, no solo. Antes de que Finn pudiera procesar su significado, ella se había acomodado junto a su hija y cerrado los ojos, terminando la conversación con la brusquedad típica de la comunicación en Nevarine. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Finn yacía despierto en su simple cama, dándole vueltas a las palabras de Nerra en su mente. Durante 3 años, había sobrevivido manteniéndose aislado, alimentando el dolor de la pérdida, no solo de la tierra, que nunca volvería a ver, sino de la colonia que había prometido un nuevo comienzo. El accidente se lo había llevado todo, incluida su esposa, Lyra, cuyo cuerpo había enterrado en una ladera con vistas al océano. ¿Podría realmente considerar unirse a otros ahora? ¿Volver a formar parte de algo? El pensamiento era a la vez aterrador y extrañamente reconfortante, como una canción olvidada recordada de repente. Cuando llegó la mañana, la tormenta había pasado, dejando el paisaje limpio. Finn salió de su refugio y encontró a Nerra de pie al borde del acantilado, contemplando el mar ahora en calma. El doble amanecer de Novara 7 pintaba el agua en tonos de oro y carmesí. Mi gente nos estará buscando, dijo sin volverse. Vendrán de las tierras altas del este una vez que los caminos estén secos. Finn se unió a ella en el borde del acantilado, manteniendo una distancia respetuosa. Puedo guiarte de regreso si prefieres no esperar. Nerra se volvió para mirarlo, su expresión ilegible para los ojos humanos. No será necesario. Vendrán aquí. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus siguientes palabras con cuidado. Nuestra sanadora ha hablado de ti,
el humano solitario que conoce los caminos de la gran agua. Algunos creían que era simplemente una historia contada a los más pequeños. Me mantengo al margen, admitió Finn. Sí, pero hoy eso cambia. Señaló hacia el horizonte, donde se podían ver varias figuras moviéndose por el alto sendero costero. Formas altas de piel azul que avanzaban firmemente hacia la posición de Finn. Mi clan viene, y querrán agradecer al que salvó a su líder. Al mediodía, el normalmente tranquilo acantilado de Finn se había transformado en un centro de actividad. 20 Nevarine, un clan entero, habían llegado, trayendo consigo suministros, medicinas y una energía que su existencia solitaria había carecido durante años. Trataron la herida de Nerra con sus avanzados remedios herbals y le presentaron a Finn regalos. Herramientas hechas a mano diseñadas para funcionar mejor con la anatomía humana que sus improvisados implementos, alimentos en conserva que ampliarían su limitada dieta, y lo más preciado de todo, una piedra de comunicación que le permitiría pedir ayuda si fuera necesario. Esto es demasiado valioso, protestó Finn mientras los regalos se acumulaban. Talón, el maestro artesano del clan y hermano de Nerra, negó firmemente con la cabeza. Una deuda de vida no se puede medir en objetos, humano. Estos son meros símbolos de lo que te debemos. No todos los Nevarine fueron tan acogedores como Talón. Finn notó a un macho, Corv, como oyó que otros lo llamaban, observando desde la distancia, su postura rígida con lo que Finn reconoció como sospecha. Cuando Corv se acercó a Nerra, su conversación se acaloró, aunque se llevó a cabo en tonos demasiado bajos para que Finn los oyera. Vio a Nerra gesticular enfáticamente hacia su pierna vendada, y luego hacia Finn. La piel de Corv se oscureció a un profundo índigo, una señal de fuerte emoción entre los Nevarine, antes de que se diera la vuelta bruscamente. Perdona a mi segundo, dijo Nerra más tarde, cuando los demás habían comenzado su viaje de regreso, dejando atrás suministros y promesas de futuras visitas. Corv perdió a su compañera por culpa de forasteros en los territorios del sur. Su desconfianza nace del dolor, no de la malicia. Entiendo el dolor, respondió Finn, pensando en Lyra, y la desconfianza. Los ojos multifacetados de Nerra lo estudiaron con una percepción inesperada. Sí, creo que lo entiendes. Durante las semanas siguientes, el aislamiento de Finn se disolvió gradualmente. Miembros del clan de Nerra lo visitaban regularmente, trayendo noticias, suministros, cada vez más, preguntas sobre la tierra y la humanidad. Ilia se convirtió en una visitante frecuente. Su curiosidad por las costumbres humanas solo era igualada por su entusiasmo por enseñarle a Finn sobre la cultura Nevarine. Fue Ilia quien primero convenció a Finn de visitar el asentamiento del clan, una colección de elegantes estructuras construidas en la ladera protegida de un valle montañoso, lo suficientemente lejos de la costa para evitar la aplastante gravedad, pero lo suficientemente cerca como para acceder a los recursos del mar a través de expediciones cuidadosamente cronometradas. El viaje tierra adentro no estuvo exento de incidentes. A mitad de camino hacia el asentamiento, se encontraron con una manada de depredadores de 6 patas, la misma especie que casi había matado a Finn durante sus primeros días en el planeta. Las criaturas habían acorralado a un joven Nevarine que se había alejado del grupo de caza con el que estaba entrenando. Sin dudarlo, Finn cargó hacia adelante, con la lanza en alto. El depredador líder se volvió para enfrentarse a esta nueva amenaza, con las fauces abiertas para revelar múltiples filas de dientes cerrados. Finn clavó su lanza en la garganta de la criatura mientras saltaba. El impulso los llevó a ambos al suelo. Sangre caliente y acre le salpicó la cara mientras retorcía el arma, cortando arterias vitales. Los otros depredadores dudaron, dando tiempo al grupo de caza Nevarine para llegar, con sus propias armas listas. Los depredadores se retiraron, dejando atrás a su compañero de manada muerto. El joven Nevarine que Finn había salvado era el hijo de Corv, Marak. El rescate hizo lo que ninguna cantidad de regalos o palabras podría haber logrado. Le ganó a Finn el respeto incluso de los miembros más suspicaces del clan. Cuando llegaron al asentamiento esa noche, el propio Corv se adelantó para dar la bienvenida a Finn, ofreciéndole la bebida ceremonial que significaba aceptación. Nuestro hogar es tu hogar ahora, le dijo Nerra a su llegada,
usando la fraseología formal de la costumbre Enevarín que significaba la aceptación en la comunidad. La visita se extendió de un día a varios, ya que Finn se sintió atraído por la vida del clan. Compartió su conocimiento de la construcción de naves, ayudando a los Enevarín a mejorar sus embarcaciones fluviales que usaban para el transporte interior. A cambio, le enseñaron sus métodos para predecir los complejos patrones climáticos de Novara 7, un conocimiento que haría su existencia costera significativamente más segura. A medida que las estaciones cambiaban, trayendo el violento periodo de tormentas que los Enevarín llamaban la purga, Finn se encontró pasando más tiempo con el clan que en su solitario hogar en el acantilado. Su relación con Nerra evolucionó de una cautelosa gratitud a un respeto mutuo, y gradualmente, a algo más profundo. Tu especie y la mía no son tan diferentes en las cosas que importan, le dijo una noche mientras estaban sentados viendo salir las lunas gemelas sobre el valle. Ambos valoramos la supervivencia, la comunidad, el conocimiento. Y sin embargo, hay diferencias, respondió Finn, muy consciente de su fisiología alienígena, la piel azul que cambiaba de tono con la emoción, las estructuras branquiales que complementaban su respiración pulmonar, los llamativos patrones de crestas que adornaban su rostro y brazos. Diferencias que complementan en lugar de dividir, replicó Nerra, extendiendo la mano para colocarla sobre la suya, un gesto de intimidad entre su gente que no se ofrecía a la ligera. Su creciente cercanía no pasó desapercibida dentro del clan. Aunque la mayoría lo aceptaba con la perspectiva pragmática característica de la cultura Enevarín, algunos expresaron su preocupación por la compatibilidad biológica de sus especies. El sanador del clan, Balón, fue particularmente vocal. Vuestras fisiologías son fundamentalmente diferentes, le advirtió a Nerra durante una reunión del consejo que Finn no debía escuchar. Solo las adaptaciones a la gravedad hacen que cualquier unión más profunda sea problemática. El corazón se adapta tan fácilmente como el cuerpo, había respondido Nerra, poniendo fin a la discusión con la firmeza que le otorgaba su derecho como líder del clan. La verdadera prueba de la aceptación de Finn llegó durante la peor tormenta de la temporada. La purga estuvo a la altura de su nombre, trayendo vientos lo suficientemente fuertes como para arrancar de raíz los enormes árboles parecidos a helechos que rodeaban el asentamiento y una lluvia que convirtió los suaves arroyos en torrentes embravecidos. El clan se había preparado bien, asegurando sus viviendas y trasladando sus reservas de alimentos a terrenos más altos. Pero no habían anticipado la inundación repentina que bajó rugiendo de las montañas después de 3 días de lluvia continua. El agua desbordó los sistemas de drenaje del asentamiento, amenazando con arrasar varias viviendas. Finn fue el primero en ver el peligro. Sus años junto al océano le habían enseñado a leer el agua de maneras que los Enevarín, habitantes de la tierra, nunca habían tenido que aprender. Abrid canales aquí y aquí, ordenó, señalando lugares donde las aguas de la inundación podrían desviarse lejos de las estructuras más vulnerables. Y necesitamos barreras, cualquier cosa que pueda frenar el flujo. Durante horas trabajaron bajo la lluvia torrencial, Finn junto a los trabajadores Enevarín más fuertes, cavando canales y construyendo diques improvisados con cualquier material que tuvieran a mano. Cuando una de las barreras comenzó a fallar, amenazando con liberar un muro de agua en el salón principal de reuniones del clan, Finn se metió en la corriente hasta el pecho para reforzarla, casi siendo arrastrado en el proceso. Por la mañana, lo peor había pasado. El asentamiento había sufrido daños, pero nada que no pudiera repararse. Más importante aún, no se habían perdido vidas. Mientras los Enevarín se reunían para evaluar la situación y comenzar las reparaciones, Corv se acercó a Finn. «Entiendes el agua como nosotros nunca podríamos», dijo, una admisión que claramente le costó algo de orgullo. «La vida de mi hijo, 2 veces, y ahora nuestro hogar. La deuda crece». «No hay deuda entre compañeros de clan», respondió Finn, usando la frase Enevarín que había oído a otros intercambiar después de una ayuda mutua. Los ojos multifacetados de Corv se abrieron ligeramente ante el uso del término por parte de Finn. Luego asintió lentamente. No, no la hay. Su relación enfrentó su primera prueba seria durante la temporada de caza de la luna azul, cuando enormes manadas de criaturas de pastoreo, similares a los bisontes de la tierra pero con 6 patas y un denso pelaje azul,
migraban a través de los valles cerca del asentamiento del clan. La caza era crucial para las provisiones de invierno del clan, proporcionando carne, pieles y huesos para herramientas. Finn se unió al grupo de caza, ansioso por contribuir al clan que le había mostrado tanta generosidad. Armado solo con una lanza de su propia fabricación y un cuchillo, siguió a los cazadores en Nevarine a las altas llanuras donde se reunían las manadas. La caza comenzó bien. La estrategia en Nevarine era sofisticada, arreando grupos más pequeños de animales hacia corrales naturales donde podían ser despachados eficientemente. El papel de Finn era vigilar una de las posiciones perimetrales, evitando las escapadas de la manada principal. No vio al depredador hasta que estuvo casi sobre él. La criatura, un cazador elegante de 6 extremidades con crestas afiladas a lo largo de su espina dorsal, había estado acechando a la misma manada, y Finn se había posicionado inadvertidamente entre ella y su presa. El ataque llegó con una velocidad cegadora. Finn apenas tuvo tiempo de levantar su lanza antes de que el depredador se estrellara contra él, derribándolo. Un aliento caliente, apestando a carroña, llenó sus fosas nasales mientras dientes afilados como cuchillas chasqueaban a centímetros de su cara. Solo el asta de su lanza, apoyada contra el suelo y alojada en el pecho de la criatura, evitó que esas mandíbulas se cerraran en su garganta. En ese momento, Finn estuvo seguro de que moriría. Su fuerza estaba fallando contra el peso y la palanca superiores del depredador. La lanza se estaba doblando, a punto de romperse. Entonces, un borrón de movimiento azul entró en su visión periférica, y de repente, el peso desapareció. Nerra se había lanzado sobre la criatura, clavando su cuchillo de caza ceremonial profundamente en su cuello. El depredador se revolvió, alcanzándola con un poderoso golpe de su extremidad con garras que la hizo rodar por el suelo. Finn se puso en pie de un salto, recuperando su lanza y clavándola con todas sus fuerzas en el ojo del depredador herido. La criatura convulsionó una vez y luego se desplomó. ¡Nerra! Finn corrió hacia donde yacía inmóvil, la sangre manando de profundos cortes en su torso. Las heridas eran graves, incluso él podía ver que las garras del depredador habían desgarrado varias de sus hendiduras respiratorias. Los otros cazadores convergieron rápidamente, sus gritos de victoria convirtiéndose en llamadas de preocupación al ver a su líder caída. Con una eficiencia practicada, improvisaron una camilla y comenzaron el urgente viaje de regreso al asentamiento, donde Balón esperaba con sus artes curativas. Durante 3 días, Finn mantuvo una vigilia fuera de la cámara de curación, saliendo solo cuando otros miembros del clan, preocupados por su salud, lo obligaban. Cuando finalmente le permitieron ver a Nerra, quedó impactado por su estado debilitado. Su piel, normalmente de un vibrante azul, se había desvanecido a un cian pálido, y su respiración llegaba en jadeos trabajosos. «No deberías haberte arriesgado», dijo Finn, tomando su mano con suavidad. «Ni tú tampoco», respondió ella, su voz apenas audible. «Pero ambos lo hicimos. Así son los que se cuidan el uno al otro». Balón, que había trabajado incansablemente para salvar la vida de Nerra, observó su interacción con una nueva comprensión. «Se recuperará», le dijo a Finn más tarde, aunque parte de su capacidad respiratoria podría quedar permanentemente disminuida. «Por mi culpa», dijo Finn, con el peso de la culpa oprimiéndole el pecho. «Porque ella eligió actuar», corrigió Balón. «Como líder del clan, su primer deber es proteger a los que están bajo su cuidado. Ahora te considera uno de nosotros». Hizo una pausa, estudiando a Finn con sus ojos multifacetados. «Quizás es hora de que aceptes eso como una verdad». A medida que la recuperación de Nerra progresaba, las tensiones dentro del clan llegaron a un punto de ruptura. Con su líder debilitada, viejas facciones resurgieron. Algunos, liderados por Corv, argumentaban que, aunque Finn había demostrado ser digno de respeto, el creciente apego entre él y Nerra amenazaba el futuro del clan. Otros, incluidos Talón y, sorprendentemente, Balón, defendieron la relación. La disputa llegó a un punto crítico durante una reunión del Consejo del Clan convocada para discutir los preparativos de invierno. Finn, presente como asesor sobre los patrones climáticos costeros,
Se encontró siendo objeto de un escrutinio incómodo cuando Corv planteó el tema directamente. El juicio de nuestra líder está comprometido, declaró sin rodeos. El humano tiene coraje, sí, habilidades que valoramos, sí, pero el futuro de nuestro clan no puede descansar sobre hombros alienígenas. Murmullos recorrieron la reunión. Finn permaneció en silencio, entendiendo que este era un asunto interno que no tenía derecho a abordar. Talón se levantó para hablar. Mi hermana lidera porque ve claramente lo que otros no ven. Vio valor en el humano cuando otros solo veían extrañeza. Y tenía razón. Señaló las mejoras que Finn había ayudado a implementar. Las viviendas reforzadas, las redes de pesca más eficientes, el sistema de alerta temprana para tormentas costeras. Nuestro clan es más fuerte con él entre nosotros. El debate continuó, acalorándose a veces. Finalmente, una voz frágil interrumpió las discusiones. Nerra había entrado en la cámara del consejo, apoyándose pesadamente en un bastón, pero con la cabeza bien alta. Escucho vuestras preocupaciones, dijo, su voz más fuerte de lo que su cuerpo parecía. Y las respeto. Pero os pregunto esto, ¿qué es un clan? ¿Son solo aquellos nacidos del mismo linaje ancestral, o son aquellos que eligen permanecer juntos contra la dureza de este mundo? Se dirigió lentamente hacia donde estaba sentado Finn, colocando su mano sobre su hombro. Este humano ha salvado no solo mi vida, sino la vida de otros entre nosotros. Ha compartido su conocimiento libremente y ha adoptado nuestras costumbres como propias. Si eso no es ser del clan, entonces he malinterpretado el significado de la palabra toda mi vida. La cámara se quedó en silencio. Luego, uno por uno, los miembros del clan extendieron sus manos, con las palmas hacia arriba, el gesto de aceptación. Incluso Corv, después de un largo momento de lucha interna visible en los colores fluctuantes de su piel, ofreció el gesto. El clan ha hablado, dijo Nerra simplemente. Mientras Nerra se curaba, Finn tomó su decisión. No volvería a su existencia solitaria en el acantilado. Su lugar estaba aquí, con el clan, con ella. Viajó de regreso a su refugio solo para recoger sus pocas posesiones preciosas y las semillas que había conservado cuidadosamente de las plantas de la tierra que había logrado cultivar en pequeñas cantidades. El clan acogió su inclusión permanente con una ceremonia que Finn entendió más tarde que era más significativa de lo que inicialmente se dio cuenta. No era simplemente una aceptación en su comunidad, sino un reconocimiento formal de su relación con Nerra. Entre los Nevarin, tales uniones se sellaban con acciones, no con palabras, con la voluntad de arriesgar la vida por otro, como tanto él como Nerra habían demostrado. La vida en el asentamiento del clan trajo nuevos desafíos y recompensas. La fisiología terrestre de Finn requería ciertas adaptaciones, más proteínas de las que la dieta Nevarin solía incluir, protección contra algunas de las plantas nativas que causaban reacciones cutáneas en los humanos. Pero estas eran preocupaciones menores en comparación con el sentido de pertenencia que había encontrado. Cuando llegó la siguiente temporada de caza, Finn se unió a la expedición con un nuevo estatus. Como consorte de la líder del clan, su papel era tanto práctico como simbólico. Había pasado meses entrenando con los mejores cazadores del clan, aprendiendo a moverse como ellos, a comprender los comportamientos tanto de las presas como de los depredadores. La caza fue un éxito más allá de las expectativas, proporcionando suficiente comida para pasar el próximo invierno con un excedente para comerciar con los clanes vecinos. Las sugerencias de Finn para mejorar sus métodos de conservación, basadas en técnicas de la tierra, resultaron invaluables, consolidando aún más su lugar en la comunidad. Fue durante el festín de celebración que siguió a la caza que Nerra hizo su anuncio. De pie ante el clan reunido, su piel azul enrojecida con el índigo más profundo que significaba una fuerte emoción, colocó su mano sobre su abdomen en el gesto tradicional Nevarin. El clan crece, dijo simplemente, sus ojos encontrando los de Finn a través de la reunión. Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. Se pensaba que la fertilidad entre especies era imposible, las diferencias genéticas demasiado fundamentales para superarlas. Sin embargo, Balón, dando un paso adelante con una emoción inusual, rompiendo su compostura de sanador, confirmó lo que parecía milagroso. Es cierto, anunció.
He examinado a nuestra líder. Lleva nueva vida. Una vida que porta los marcadores genéticos tanto de Nevarine como de humano. Las implicaciones eran asombrosas, no solo para Finn y Nerra, sino para el futuro de ambas especies en este mundo. Si los humanos y los Nevarine podían tener descendencia, la viabilidad a largo plazo de ambas poblaciones, separadas de sus mundos de origen y limitadas en número, mejoraba drásticamente. La noticia se extendió rápidamente más allá de su clan. Representantes de otras comunidades Nevarine viajaron para presenciar este milagro por sí mismos, trayendo regalos e, inevitablemente, preocupaciones. ¿Favorecería el niño a una especie sobre la otra? ¿Sobreviviría al desafiante entorno de Novara 7? ¿Qué significaría esto para el futuro equilibrio entre humanos y Nevarine? El embarazo progresó de manera diferente a cualquiera que Finn hubiera presenciado en la Tierra. La gestación en Nevarine duraba casi 15 meses terrestres, durante los cuales Nerra permaneció activa y continuó con sus deberes de liderazgo. Su cuerpo cambió sutilmente, las crestas abdominales se volvieron más pronunciadas, su piel desarrolló un patrón de manchas más claras que Balón explicó que eran típicas de las Nevarine embarazadas. El séptimo mes trajo una crisis. Nerra se derrumbó durante una expedición de recolección de rutina. Su respiración era dificultosa y su piel se desvanecía a un peligroso azul pálido. Balón diagnosticó un conflicto entre las necesidades respiratorias humanas del feto en desarrollo y los sistemas Nevarine de Nerra. El niño requiere más oxígeno del que nuestras hembras suelen proporcionar, le explicó a un angustiado Finn. El cuerpo de Nerra está luchando por adaptarse. Durante días, Nerra osciló entre la vida y la muerte. Balón y dos sanadores de clanes vecinos trabajaron desesperadamente para encontrar una solución. Finalmente, desarrollaron un tratamiento respiratorio usando una mezcla de extractos de plantas de la tierra que Finn había cultivado y algas nativas que aumentaban la absorción de oxígeno. El tratamiento funcionó, pero Nerra permaneció debilitada. Durante el resto del embarazo, se vio obligada a reducir sus actividades, un ajuste difícil para alguien acostumbrado a liderar desde el frente. Finn asumió muchos de sus deberes, guiado por Talón y, sorprendentemente, por Corb, cuya sospecha inicial se había transformado gradualmente en un respeto a regañadientes. Eligió bien, admitió Corb una noche mientras revisaban los planes de caza. Piensas de manera diferente a nosotros. Ves los problemas desde ángulos que nosotros no vemos. El clan es más fuerte por ello. Finn se dedicó a los preparativos, ampliando sus aposentos dentro del asentamiento del clan, fabricando muebles adecuados para un niño híbrido cuyas necesidades exactas solo podían adivinar. Todo el clan se involucró, convirtiendo el inminente nacimiento en un esfuerzo comunitario que superó cualquier brecha cultural restante. ¿Cómo será nuestro hijo?, preguntó Finn una noche mientras estaban sentados viendo el atardecer, su mano descansando suavemente sobre el vientre hinchado de Nerra, donde ocasionalmente podía sentir movimiento. Único, respondió ella. Un nuevo comienzo, ni completamente humano ni completamente Nevarine, sino algo más. El primer verdadero hijo de este mundo. El nacimiento, cuando finalmente llegó, fue a la vez aterrador y milagroso. Los partos Nevarine solían ser rápidos para los estándares humanos, pero el de Nerra duró 3 días completos. Balón trabajó incansablemente, aplicando todo su conocimiento de las fisiologías de ambas especies, mientras Finn permanecía al lado de Nerra, brindándole el consuelo que podía a través de su dolor. 2 veces durante la terrible experiencia, los signos vitales de Nerra flaquearon, y pareció que podrían perder tanto a la madre como al hijo. Finn se negó a dejar su lado, incluso cuando Balón advirtió que podrían tener que tomar una decisión imposible entre ellos. Encuentra una manera de salvar a ambos, insistió Finn. Siempre hay una manera. Ya fuera por la habilidad de Balón, la determinación de Finn o la notable fuerza de Nerra, ambos sobrevivieron. Cuando su hija finalmente emergió, todo el clan contuvo la respiración. La piel de la bebé era de un lavanda pálido, más claro que el azul Nevarine, pero con un definido tono violáceo. Su sistema respiratorio incluía tanto pulmones funcionales como hendiduras branquiales parcialmente desarrolladas. Sus manos tenían 5 dedos como los humanos,
pero con el último dígito alargado característico de los Nevarin. Lo más llamativo eran sus ojos, multifacetados como los de su madre, pero con iris claramente humanos visibles dentro de la estructura compuesta. «Es perfecta», susurró Nerra, el agotamiento evidente en su voz, pero sus ojos brillando de asombro. «Es el futuro», asintió Finn, acunando cuidadosamente a la recién nacida. «¿Cómo la llamaremos?» La llamaron Nova, una palabra que en los idiomas de la Tierra significaba nueva, y que para los oídos Nevarin sonaba como su palabra para esperanza. Era ambas cosas, una nueva esperanza para dos especies que encontraban su camino en un mundo que no había sido diseñado para ninguna de ellas. A medida que Nova crecía, mostraba rasgos de ambas herencias. Se desarrollaba más rápido que los niños Nevarin, pero más lento que los humanos. Su fuerza en la gravedad de Novara 7 excedía lo que se esperaría de un niño humano de su edad, pero carecía de la adaptación extrema a la gravedad de los Nevarin puros. Lo más notable era que su mente parecía tender un puente entre los patrones cognitivos de ambas especies. Pensaba tanto de manera lineal como los humanos como en las redes asociativas típicas de los Nevarin. Cuando Nova tenía 3 años, demostró habilidades que ninguna de las especies poseía individualmente. Durante una expedición de recolección cerca de la costa, se alejó del grupo, atraída por las pozas de marea que Finn había frecuentado una vez. Una repentina minimarea, común durante ciertas alineaciones lunares, le cortó el camino de regreso, atrapándola en un saliente rocoso mientras el agua subía a su alrededor. Finn la vio primero, su corazón deteniéndose al ver a su hija rodeada de agua creciente. Antes de que pudiera alcanzarla, Nova hizo algo extraordinario. Se deslizó en el agua y se movió a través de ella con facilidad. Sus hendiduras branquiales parcialmente desarrolladas le permitían respirar bajo el agua por cortos periodos, mientras que su capacidad pulmonar humana le daba la resistencia que sus primos completamente Nevarin carecían. Salió del agua riendo, sin darse cuenta del pánico que había causado ni de la importancia de lo que había hecho. Balón documentó el incidente meticulosamente, teorizando que la fisiología híbrida podría ofrecer adaptaciones superiores a las de cualquiera de las especies Perentels en ciertos entornos. La primera hija híbrida del clan se convirtió en un símbolo mucho más allá de su pequeña comunidad. Otros supervivientes humanos, al oír hablar del milagroso nacimiento, buscaron contacto con los clanes Nevarin. Las redes de comercio se expandieron, el conocimiento se compartió y gradualmente, una nueva sociedad comenzó a surgir. Ni humana ni Nevarin, sino una mezcla de ambas, adaptada de manera única a los desafíos de su mundo compartido. Liderará algún día, predijo Nerra, mientras observaban a Nova, de 4 años, mediar en una compleja disputa de juego entre niños de ambas especies. El clan había encontrado y acogido a los pocos otros supervivientes humanos en los años transcurridos desde la integración de Finn. Tendrá opciones que nosotros nunca tuvimos, respondió Finn. Ser Nevarin, ser humana, o ser algo nuevo por completo. En el 5º cumpleaños de Nova, según el cómputo terrestre, Finn la llevó a visitar su refugio original en el acantilado. La estructura se había mantenido como un puesto de avanzada para expediciones de pesca, pero ahora rara vez se usaba. De pie al borde del acantilado, mirando el vasto océano donde una vez había estado tan solo, Finn sintió todo el peso de lo lejos que había llegado. Aquí es donde salvaste a mamá, dijo Nova, su comprensión de la historia habiéndose vuelto más sofisticada con cada repetición. Aquí es donde nos salvamos mutuamente, corrigió Finn suavemente. Nova consideró esto con la expresión pensativa que siempre le recordaba tanto a Nerra. La gran agua todavía parece peligrosa, observó. ¿Lo es?, asintió Finn. Pero hemos aprendido a vivir con ella, a respetarla sin temerla. Como los humanos y los Nevarin aprendieron a vivir juntos. Finn sonrió, una vez más, impresionado por la percepción de su hija. Exactamente así. Mientras regresaban al asentamiento del clan, a su hogar, Finn reflexionó sobre el extraño camino que lo había llevado hasta aquí. Un naufragio, años de soledad, un rescate desesperado, y finalmente, una familia y una comunidad que nunca podría haber imaginado. La cena los esperaba. Todo el clan se reunía como lo hacían cada noche, humanos y Nevarin por igual,
compartiendo comida, historias y el cómodo silencio de aquellos que ya no necesitan explicarse a sí mismos. Nerra los recibió en la entrada del gran salón, su mano azul extendida para tomar la mano morena de Finn en el gesto que se había vuelto tan natural a lo largo de los años. «Bienvenido a casa», dijo simplemente. Finn apretó su mano suavemente, observando cómo Nova corría para unirse a los otros niños. Algunos azules, otros morenos, unos pocos del tono lavanda que representaba el futuro que estaban construyendo juntos. «Hogar», asintió él. Ya no era solo un refugio contra la marea, sino un lugar de pertenencia. Un nuevo mundo. Años más tarde, Finn y una joven Nova se sentaron en ese mismo acantilado, observando no el mar, sino las estrellas. Con su conocimiento combinado, Nevarín y humano, habían comenzado a entender los cielos de Novara 7. No buscaban un camino de regreso, sino un camino hacia adelante, juntos. La historia de su supervivencia no era un final, sino el prólogo de una civilización completamente nueva, nacida de la tragedia y forjada en la esperanza. El legado de la Tierra y Enevar no estaba perdido, simplemente había encontrado un nuevo lugar para echar raíces. Si esta crónica desde los confines del universo te ha cautivado, apoya nuestra transmisión para que podamos seguir explorando juntos. Dale a me gusta para registrar tu señal y suscríbete para no perderte ninguna futura expedición a lo desconocido.